Bienvenidos a nuestro canal Nueva Humanidad y a una nueva entrevista. Hoy tratamos un tema de aquellos que acostumbra a ser tabú, porque a mucha gente no le gusta hablar de la muerte. Pero hoy a nosotros sí, porque la vamos a ver desde otro punto de vista, desde un proceso natural de la vida y desde la perspectiva de que la muerte puede ser una sanación. Está con nosotros Elisabetta Marsio, que es canalizadora. Elisabetta, bienvenida. Hola Lourdes, buenos días. La muerte, ese gran tabú, ese no querer hablar, pero cuando se suceden las muertes buscamos donde sea un alivio para todo eso que sentimos, ¿verdad? Sí, yo mira, siento que hoy es una necesidad hablar de la muerte y primero que todo porque hay que comprender que la muerte es un proceso de vida y así como el proceso de vida de una respiración, inspiramos y expiramos. Entonces cada vez que conectamos con esa expiración y conectamos con ese vacío, ahí estamos tocando un nivel de muerte. Entonces hoy que estamos ¿no? Como la humanidad también está abrazando ese camino espiritual de abertura, la abertura a la quinta dimensión, pero no contemplamos la muerte. Claro. Entonces, realmente hoy en día no podemos contemplar la plenitud sin haber integrado el vacío. Y esto es algo muy importante a comprenderlo a todos los niveles. O sea, no solo un nivel filosófico y un nivel espiritual o un nivel platónico, ¿sí? De idea, de concepto de la muerte, porque cada cultura tiene su manera de entender la muerte. Y muy diferentes además. Y muy diferentes. Porque algunas son como que nos da a pensar que bien lo pasan, o sea, qué bien toman ese trance en algunas culturas, ¿no? Que lo celebran, claro, hacen sus fiestas y lo toman con alegría, y nosotros lo tomamos de una manera como muy trágica y nos falta mucho por entender, ¿verdad? Nos falta mucho por entender. Bueno, obviamente cada filosofía o religión, como la queremos llamar, realmente tiene su visión, su razón de ser, y yo no estoy aquí hoy para criticar ni... No, porque al contrario, todos son no hay juicio. Claro. Pero a la hora de la verdad, como seres humanos, cuando nos encontramos frente a la muerte, la tememos. Y la tememos simplemente porque no la conocemos. No la tenemos integrada, ni siquiera contemplada como un proceso natural. Es decir, esperamos, invocamos el nacimiento con joya cuando llega un bebé, o ¿no? Tanto proceso de attesa, ¿no? Sí, la esperada, claro, la anunciada del bebé, la llegada de un nuevo nacimiento, pero sin embargo jamás hablamos de la muerte, jamás contemplamos que un día vamos a morir. Claro, no queremos que llegue ese día, ¿no? Y lo que nos desconcierta es que no lo sabemos. Pero en el fondo tampoco sabemos cuándo nos toca ese nacimiento. Claro. Y sin embargo tenemos más... que bueno, aquí es como hay valores, ¿no? O sea, hay un juicio positivo respecto a un nacimiento, pero sin embargo hay un juicio negativo respecto a una muerte. Sí. Y sin embargo la vida no juzga. ¿Sí? No podemos juzgar si es bien o mal un nacimiento, no podemos juzgar si es bien o mal una muerte. Entonces eso ya nos marca mucho la vida, porque todo lo que de entrada lo tenemos como un juicio dual, que es negativo, que la muerte es dolorosa, que la muerte es mal, pues entonces ya no se contempla, claro, porque, claro, trae dolor y sufrimiento, sí, sí, y no lo queremos. Pero sin embargo, si empezáramos a celebrar la vida como la muerte sin juicio, pues entonces no la temeríamos tanto. Pero nos parece muy difícil, Elisabetta. Me imagino que también hubo un momento en que tú tenías esos miedos, esa incomprensión. Claro. Y todavía. O sea, eso por no tanto, es que... nos queda mucho camino por hacer, ¿no? Sin embargo, tú te volcaste mucho a saber qué era este proceso de la muerte. Te molestaste mucho en integrarlo en ti misma a raíz de las muertes de tu familia. Claro. ¿Y cómo viviste esto? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, mi proceso
Para empezar fue un drama. Fue un drama, o sea, fue un drama porque me tocó vivir la muerte desde muy joven, acompañar, o sea, vivirla como testigo, como ser un testimonio de la muerte y de cuando llega la muerte, pues... Sin entenderla aún, ¿no? Muy jovencita. Sí, tenía 14 años, se murió mi hermano a los 14 años y por un accidente. Entonces, ni siquiera pasamos por un tránsito de enfermedad que uno, bueno, más o menos, de alguna manera se puede preparar. Cuando es una muerte desprevenida a través de un accidente y hacia un joven, eso es terrible, es un shock. Eso literalmente es un shock, porque no te lo espera y de repente te cae como un cubo de hielo en la cabeza y te queda literalmente paralizado. El shock paraliza la vida. Y así es como normalmente vivimos el estado de la muerte, a través de una parálisis de la vida. Y entonces eso nos impacta a un tal nivel que se convierte en un drama, se convierte en un tal trauma que a lo mejor te cuesta la vida, ¿sí? No solo comprenderlo, sino procesarlo. Claro, y no avanzas, te quedas bueno, ahí avanza como bloqueado, puedes. Claro. Avanza con tu bloqueo. Entonces, cuando me tocó, obviamente, claro, nos cogió a todos muy desprevenidos. Claro, toda la familia. Y fue un drama que cada uno vivió como pudo, con todas sus consecuencias. Entonces fue un drama familiar, fue un drama no solo en el núcleo familiar, sino en el entorno familiar y hasta diría en el pueblo. Porque cuando suceden estas cosas, todo el mundo resuena con ese miedo paralizante que nos trae la muerte, sobre todo cuando no vienes avisado. Entonces, hoy quiero traer esa experiencia como necesidad de prepararnos para acoger la muerte como una inspiración, porque gracias a través de esa inspiración podemos inspirar con más plenitud. La respiración es un proceso natural que implica una inspiración y una expiración. Sin embargo, cuando empezamos a través de una expiración activa, la inspiración surge natural. Y así es cuando contemplamos la muerte como un proceso activo de la vida, nos ayuda a integrar con más conciencia lo que es la plenitud de la vida y comprender con conciencia el milagro de la vida. Y eso puede ayudarnos a vivir con más plenitud cada momento, porque realmente es muy sagrado. Claro, y pero es cada difícil, momento cotidiano. Es muy difícil. Tú estás ahora haciendo acompañamiento a las personas que están sufriendo esto que tú en su momento sufriste, pero de una manera, de un shock tremendo, porque como tú has dicho, cuando la muerte no es esperada, es repentina y es de una persona muy joven, es como que te cuesta mucho más, digerir ese dolor, ¿no? Es un dolor inmenso que por mucho que... No se comprende, no se por mucho puede que te llegar a expliquen, comprender. ¿verdad? No. Y de hecho, y yo hoy en día hablo de eso, pero creo que también hay una parte que realmente no podemos prepararnos. Podemos ser conscientes, pero a la hora de la verdad, el salto lo das cuando te toca. Claro. ¿Sí? De momento yo creo que hay poco iluminados en la Tierra como seres humanos que pueden lograr asentir cuando es su día y su hora, o que le llega la información de cuando es su día y su hora. Yo no conozco. O sea, pero hoy en día ese proceso, a lo largo de toda mi vida, me ha acompañado en diferentes niveles, y pasando por un proceso duro y profundo que me llevó a la maduración del proceso. Y esa maduración implica, primero que todo, reconocer el impacto que una muerte provoca.
un impacto como trauma que la muerte provoca, un impacto como dolor que la muerte provoca. Y hasta que no se reconoce ese dolor y ese impacto traumático, estamos negando la muerte. Claro. Entonces yo sí que siento que es importante tanto hablar y abrazar del nacimiento, así como hablar y abrazar la muerte y hacerla natural y normalizarla. Entonces aquí estaríamos hablando de la muerte como un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque solo contemplándola en nuestro día a día, pues podemos vivir la vida con mucha más plenitud. Lo que nos cuesta es no volver a ver ese ser querido, esa persona con la que compartías. Y eso lo vemos a veces un poco de manera egoísta, porque es nuestro propio sufrimiento, ¿no? El que nos duele, claro, porque la otra persona no está sufriendo. Claro, aquí estamos hablando de apegos, estamos hablando de cómo tendencialmente vivimos la vida apegados a las personas, así como vivimos apegados a nuestros primeros traumas. ¿Qué quiere decir? Que como niños pequeños, el primer trauma que nos impacta es el abandono, ¿sí? Que el abandono puede ser vivido, por ejemplo, un bebé está llorando y la mamá o el papá en ese momento no lo atiende. Ese momento de no sentirse atendido activa en el bebé un instinto de supervivencia y un miedo a la muerte. Si el bebé no es atendido, lo que teme es morir. Pero desde un nivel primordial instintivo, que es el instinto de supervivencia. Entonces, si no me pongo a salvo y si no puedo sobrevivir, lo que llega es la muerte. Claro. Ese es el primer impacto traumático que puede sufrir un bebé cuando no está atendido o cuando no es nutrido. Por tanto, el miedo a la muerte se tiene desde que se nace. El miedo a la muerte es consecuente a un instinto primordial de supervivencia. Si yo sé que estoy frente a un peligro, se activa, ¿sí?, la emoción del miedo que nos pone en marcha a nivel adrenalínico de o me salvo, o ataco, claro, o escapo, o sea, una acción respecto a cómo me puedo poner a salvo. Un bebé no se puede poner a salvo, depende de la atención de los padres, sobre todo de la mamá, hasta los primeros años de vida. Claro. Entonces, aquí se crea el primer impacto traumático de un bebé que, según cómo siente, no se puede sentir atendido. A nivel celular se le queda la información de instinto de supervivencia, miedo a morir. Y entonces, a través de ese apego derivado del trauma, nos apegamos a las personas, a las situaciones, según las necesidades, claro, que se activan desde un instinto primordial de supervivencia. Es como la persona que nos va a salvar, ¿no? Exacto. Y eso se va prolongando en el tiempo si ese trauma no viene reparado. Entonces, claro, a un bebé no le puede hablar de la muerte, pero sí puede tener mucha atención a acogerlo, claro, y atenderlo, claro, ¿sí? Y tratar de causar lo menos posible esos traumas de separación. Sí. Pero ahí también, a medida que un niño pueda empezar a tener conciencia, voluntad o capacidad de entender, es abrazar todo los procesos. También abrazar el proceso de un dolor. Si me caigo y me hago daño, no es decir, ay, no pasa nada. Claro que pasa. Sí, sí, sí. Me he caído, me he hecho daño y necesito llorar. El tiempo que haga falta, hasta que no se sane. Claro, no esconder esas emociones o ese dolor, ¿no? Entonces los niños lo expresan de forma natural, de forma instintiva, pero muchas veces los padres protegen al niño, porque es una forma de cuidarlo, protegen a los niños tratando de
de darle a ver, desde, ay, como no entramos ahí, no entramos en ese dolor, o no entramos, o no llores, no pasa nada, aquí estoy yo, no llores. Claro. Sí, llora, porque te has hecho daño. Y ese hacerse daño tienes que ver con un dolor, tienes que ver con un trauma, un impacto, claro. y tienes que ver con una pequeña muerte, con un pequeño duelo de dolor. El duelo tienes que ver siempre y cuando vivimos un impacto que nos causa un pequeño trauma, un dolor. Si no le damos esa importancia, si no le damos el espacio de atención para que el dolor se exprese, se convierte en un dolor crónico. Claro, se queda el trauma ahí, ¿no? Claro, en el subconsciente. Se contiene el impacto cosas. A nivel celular en el cuerpo, y si no le damos ese espacio de regeneración celular, el dolor se queda impactado en el cuerpo. Claro. Entonces aprendemos a convivir con el dolor. Y eso no es natural. Bueno, tendríamos que es lo superarlo, que es, ¿no? exacto. Entonces, convivir con el dolor causa mucho más dolor y sufrimiento al miedo y frente al miedo del dolor, porque eso me duele. Claro. Es como si yo tengo una espina y convivo con esa espina. Y hasta que no he quitado esa espina, no me doy realmente cuenta de cuánto esa espina me está punchando y doliendo. Claro, claro. Entonces, en el fondo somos maravillosos porque llegamos a acostumbrarnos a todo. Sí. O sea, imagínate cuánto a veces podemos llegar a acostumbrarnos a sostener un dolor hasta muy fuerte y acostumbrarnos a eso. Y ahí un dolor se hace crónico y te acostumbra a un dolor crónico y vive toda la vida con un dolor. Cuando a lo mejor, cuando lo coge en el momento que hay una puncha, dice, ay, tengo una puncha, dice, ay, no pasa nada. No pasa nada, pero sí. Ponte un calcetín corto. Si te la quitas, no, que tengo la puncha. Estás mejor. Y sin embargo es dar ese espacio de quita la puncha y permite que el cuerpo se restabilice, ¿sí? Se renove, Claro, se repare. claro. Que si hay una herida, permitir que se haga esa cicatriz y que poco a poco la información de esa cicatriz se vaya disipando. Pero sin embargo, si no le damos ese espacio, no podemos sanar ese dolor. Y ese dolor cada vez nos aleja cada vez más a nuestro sentir, porque si yo me acostumbro a no tener en cuenta el dolor, pues me acostumbro a sostener el dolor. Claro. Y a Ya no convivir con el distingues. dolor. El dolor es lo natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la muerte llega como un dolor. Entonces, frente a ese dolor que nos produce la idea de la muerte, entramos en un proceso de sufrimiento que nos aleja y que queremos alejar Claro, no queremos como concepto de sentirlo. muerte. Yo no quiero sentir dolor por la muerte, sentir dolor por una pérdida, porque así es como yo he vivido, ¿sí? A través de ese trauma, un apego a una posible pérdida. Claro. Pero ¿cómo te preparas ante eso? Bueno, Claro, eso es muy difícil. bueno, eso es Y luego, claro, es que además está mal visto que no sufras mucho Exacto. de cara a la sociedad. Porque De si cara, tienes claro. una pérdida y tú estás preparado y la vives de otra manera, si no estás sufriendo, Claro, no parece que no está te bien importa. visto, claro. Parece que no te importa. Sí, sí, y a lo mejor lo estás viviendo de otra manera mucho más sana, que sería esa sanación, ¿no?, a través de la muerte, pero es difícil que lo entienda la sociedad también, ¿no? Bueno, yo siento que aquí hay un proceso de reeducación donde todos, o sea, todos desde el adulto acompañando a los niños, entre los adultos, un proceso de reeducación donde nada más empezar a nombrar, ¿sí? A nombrar y a normalizar la muerte, como a normalizar un dolor, como a normalizar un trauma, de tal manera que eso, pues mira, lo nombro, es lo que es, le doy el espacio necesario para que eso se sane. Tal cual como hacemos un corte, pues mira, es que requiere un tiempo de, me doy cuenta, le doy atención, lo curo y el tiempo que haga falta para que
todo se reintegre en esa sanación celular. Se cicatriza y poco a poco, con el tiempo, la cicatriz se va disipando. Claro. Es un proceso lento también, porque implica el cuerpo físico, que es el cuerpo más denso, hasta el cuerpo más sutil. Sí, porque cuando nos hacemos una herida, pues hay que ver qué es lo que está pasando en aquel momento que te has hecho la herida y a cuántos niveles te está impactando esa herida. Claro, porque en el proceso de la pérdida, eso te impacta también en el alma. Claro. Esa alma tiene que superar, no es solo nosotros que nos quedamos tristes, que nos quedamos físicamente destrozados, sino nuestra alma también tiene una pérdida. Yo no lo vivo así, ¿No? Personalmente no lo he vivido así. Como alma no he vivido la pérdida. Como persona, con mi personalidad, he sufrido la pérdida. Claro, porque las almas no se van, siguen, ¿no? Exacto. Yo, por lo que he podido madurar en mi experiencia de vida, es que justamente desde la conexión con el alma no hay pérdida, sino que hay el reconocimiento de que realmente cada alma viene a hacer su camino y su proceso evolutivo. Y entonces no podemos interferir en el proceso evolutivo de ningún alma. Y cuando te das cuenta de que cada uno, yo misma tengo mi proceso evolutivo como alma, nadie puede interferir en el mío, yo no puedo interferir en lo de nadie. Y entonces hay una aceptación profunda de lo que es el camino evolutivo de cada uno y que cómo cada uno lo puede vivir. Esa sería la clave, entender o dejar que cada alma haga su proceso, intentar entenderlo de la mejor manera. Bueno, para mí la clave, primero que todo, es contemplar el alma, porque si no contemplamos el alma, lo vivimos todo desde nuestra personalidad, y nuestra personalidad es egocéntrica, es dual, y nos perdemos en muchos apegos, en muchos dolores y sufrimientos, y cuando además nos identificamos con el dolor y el sufrimiento, pues nos perdemos. Entonces, primero que todo es contemplar el alma, contemplar que somos un alma encarnada en ese cuerpo humano que es limitado, ¿sí? Y que tiene un inicio y un fin, pero el alma no tiene ese inicio y fin como lo tiene ese vehículo, que es el cuerpo físico, como lo tiene ese ego, que es el medio de comunicación a través de que mi personalidad se pueda expresar en el mundo. Pero el alma traspasa esos cuerpos físico, energético, emocional, ¿sí? Sentimental, mental, psíquico, lo traspasa. Y entonces cuando realmente estamos conectados con nuestra alma, no tememos la muerte, porque es un pasaje natural de transición de cuerpos. Pero sin embargo, cuando estamos identificados con el cuerpo físico o con un cuerpo emocional o con un cuerpo mental a través de un ego, a través de mi personalidad, me confundo, me pierdo y sufro. Claro. Entonces, claro, hoy traigo ese mensaje porque a mí me costó mucho llegar a esa comprensión, a esa maduración, porque he estado mucho tiempo en la negación, a la negación de un dolor traumático. Primero que todo porque era una adolescente y estaba en una etapa que, sin haber tenido mucho acompañamiento, lo que quería era vivir mi vida, disfrutarla, estar con mis amigos. Y claro, no voy a hablar del dolor. No sé cómo hacerlo. Claro. Sí, como adolescente no sabía cómo hacerlo. Y mis padres tampoco sabían cómo hacerlo. Sin reprochar nada, pero era lo que había. Claro. ¿Sí? Y entonces, claro, y en aquel momento yo llegué a negar frente a mis amigos, nueva gente que conocía, que yo tenía un hermano, para no entrar a tocar ese dolor. Para no tener más dolor, ¿no? Claro, es decir, lo típico, ¿no? Que cosa, ¿tienes hermano? ¿De dónde eres? No sé, claro. ¿no? Claro, yo decía que no tenía hermano. Claro.
para que no preguntaran, para no tener que explicar, para, claro, de repente para que dice, no te doliera ¿tiene más. hermana? Sí, ay, ¿cuántos años tiene? No sé qué, ¿cómo se llama? Claro, llega el momento y dices, mira, mi hermano murió. Claro, ahí se quedan todos congelados. Sí. Y tú Otra vez a te doler. rompe por dentro. Claro. Y pasé años, ¿sabes? Los años de mi adolescencia, obviamente con los amigos cercanos no, pero todos los nuevos amigos que conocía, Ocultabas negaba. para no volver a sufrir. Claro, bueno, por Porque no tocar, ni siquiera, es que es ni insuperable siquiera ese quería dolor. tocar ese dolor. O sea, ni siquiera había llegado el sufrimiento, porque no reconocía el dolor. Entonces, es difícil superarlo. muy difícil, pero claro, la vida te empuja a que te lo pone una y dos y tres y cuatro y mil veces delante hasta que ese dolor se convierte pues en un trauma, en algo crónico, en un problema de equilibrio y desequilibrio, o sea, se manifiesta de otra manera, hasta que no te choca con el dolor real que ha vivido en aquel momento. Y poco a poco en este proceso de vida, con esta experiencia tan traumática, tan terrible, a los 14 años, tú te fuiste adentrando y fuiste viendo cómo deberíamos ver la muerte o cómo la deberíamos sentir de otra manera, ¿no? Como algo que nos lleva a la sanación del alma. Y tenemos muchos temas que tratar: el proceso del duelo, las etapas del luto, el contacto con el alma, los mensajes del alma. Pero esta primera parte se nos termina, lo dejamos aquí, es solo la primera parte del proceso del duelo, de este poder sanador de la muerte. Seguimos la entrevista en la segunda parte con Elisabetta Marzio, canalizadora, hablando del poder sanador de la muerte. Lo dejamos aquí y volvemos en el segundo capítulo. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias.